Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un conflicto que, la verdad, es el pan de cada día en muchísimas organizaciones. Uf, y tanto. Esa lucha interna, ¿no? Entre seguir el manual al pie de la letra y, bueno, conseguir que las cosas salgan, que funcionen de verdad. Totalmente. Pues basándonos en todos los documentos que tenemos aquí delante, vamos a explorar dos mentalidades que son, como el agua y el aceite. Chocan por completo. Por un lado, la que se aferra al «así se ha hecho siempre», y por otro, una que está obsesionada con una sola pregunta: ¿qué queremos lograr? Ajá. Pero ojo, que nadie piense que esto es solo una discusión teórica. Los materiales que hemos analizado proponen una hoja de ruta muy concreta para un cambio cultural profundo. Sí, es muy práctica. Comunicarnos bien con la inteligencia artificial. Exacto. Así que esa es nuestra misión hoy. Desgranar los pasos para pasar de una gestión por inercia a una mente enfocada en resultados. Una mente que sepa qué pedirle a la tecnología. Has tocado un punto que me parece crucial, porque el cambio que proponen las fuentes no va de trabajar más horas, para nada. No es añadir más estrés. Al contrario, va de trabajar con una claridad de propósito que a menudo se pierde en el ruido del día a día. Claro. Se trata de dejar de ver las tareas como cosas aisladas, como deberes que hay que ir tachando de una lista que nunca se acaba, y empezar a conectarlas con resultados que se puedan medir, con un impacto que se pueda ver y tocar. Vale, pues entremos en materia. Para captar la magnitud del cambio, creo que es útil visualizar los dos extremos que describen. Sí, los dos polos. Empecemos por la que los documentos llaman la mente de procesos. ¿Cómo es trabajar en un sitio así? Uf. Pues se basa en seguir pasos fijos, a veces sin entender muy bien por qué. Se cumplen normativas, como una ISO, de una forma tan rígida que la propia norma se convierte en un obstáculo. En burocracia pura y dura. Me imagino la clásica oficina donde para pedir un bolígrafo nuevo tienes que rellenar 3 formularios. Es una imagen muy gráfica y, por desgracia, muy real en algunos sitios. En esa mentalidad, el éxito se mide en tareas completadas, no en valor generado. Cierto. La gestión del día a día es reactiva, es un constante apagar fuegos. Siempre corriendo detrás del problema. Y todo se justifica con el mantra definitivo. Así lo hemos hecho siempre. Es una cultura que en el fondo premia el cumplimiento por encima de la iniciativa. Y sin darse cuenta, castiga a quien intenta buscar un atajo inteligente. Y en el otro lado del ring, claro, tenemos la mente de objetivos. Aquí el panorama, cambia por completo. Los resultados no es que sean importantes. Son lo único que importa. Exacto. Son la brújula que guía cada decisión que se toma. Exacto. Y esto tiene una consecuencia radical. Las tareas se convierten en simples herramientas, medios para llegar a un fin. Claro. Si un proceso, un informe o una reunión no aportan un valor claro al resultado final, se pone en duda. Y no por capricho, sino de forma sistemática. La pregunta es, ¿esto nos acerca al objetivo? Y si la respuesta es no, O no estoy segura, se cambia o se elimina. Y lo más importante, las decisiones se alejan de la intuición o del «a mí me parece que». Se basan en datos, en indicadores, lo que permite algo fundamental. ¿el qué? Anticiparse a los problemas en lugar de solo reaccionar cuando ya es tarde. Espera un momento. Entonces lo que sugieren los documentos es que el principal cuello de botella para innovar y para adoptar tecnologías como la IA no es un tema técnico. Es mental. Has dado en el clavo. Que el problema no es que no sepamos usar la herramienta, sino que es que ni siquiera sabemos qué pedirle. Esa es la tesis central que recorre todo el material. Es una idea muy potente. Muy potente, sí. De hecho, hay una frase que repiten de varias formas y que, debería estar grabada a fuego en la entrada de cualquier empresa que se plantee una transformación digital. A ver. Primero, optimiza el proceso. Luego, automatízalo. Es que es de sentido común, pero... Pero no se hace. Intentar automatizar el caos solo genera un caos más rápido y encima mucho más caro. Totalmente. Para que la inteligencia artificial sea una aliada de verdad, hay que hablarle en su idioma, que es el de los resultados claros, el de los objetivos concretos, no el de los pasos burocráticos que hemos heredado y que nunca nos hemos atrevido a cuestionar. Los documentos ponen un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Imaginemos a alguien de un equipo de ventas. La mente de procesos piensa: tengo que rellenar el formulario de presupuestos siguiendo los 17 pasos del manual. El típico proceso rígido. La mente de objetivos, en cambio, piensa:
necesito entregarle a este cliente un presupuesto preciso y competitivo en menos de 8 horas, porque los datos dicen que si tardamos más, la probabilidad de perder la venta se dispara. La diferencia es abismal. Esa claridad, ese propósito, es lo que las fuentes llaman el prompt mental. Me encanta ese término. Es la instrucción que te das a ti mismo antes de poder dársela a una máquina. Y ese prompt mental lo cambia todo. No es solo un cambio de palabras, es un cambio de enfoque brutal. Claro. Con el primer pensamiento, el de rellenar el formulario, una IA no puede ayudarte mucho. Como mucho, podría autocompletar algún campo. Poca cosa. Pero con el segundo, con el del objetivo de las 8 horas, se abre un mundo de posibilidades. Ya puedes darle una instrucción útil a una IA. Claro, podrías decirle a un GPT interno, por ejemplo, analiza los últimos 5 presupuestos que hemos ganado con clientes de este sector y de un tamaño parecido. Ajá. Extrae los precios, los márgenes y los plazos de entrega que ofrecimos. Y con esa información, pues genera un borrador de presupuesto para este nuevo cliente, optimizando para una probabilidad de éxito del 80%. Exactamente. Ahí la IA no es una simple herramienta para rellenar casillas, es un asistente estratégico. Claro. Acelera un resultado de negocio, que es ganar la venta. No se limita a parchear un proceso interno que probablemente esté roto o sea ineficiente. Pero para llegar a ese punto, Primero, el humano tiene que tener clarísimo cuál es el resultado que persigue. Si no, no hay nada que hacer. vale, la teoría es fascinante, pero también suena increíblemente difícil de implementar. Lo es, no es fácil. Hacer que una persona cambie su forma de pensar es complicado, pero un equipo entero, una organización, eso es un reto mayúsculo. Supongo que los documentos proponen un camino, ¿no? Unos pasos a seguir. Sí, y son muy conscientes de que no es un interruptor que se pulsa y ya está. Proponen una hoja de ruta muy práctica, casi un programa de entrenamiento. Ajá. Y el primer paso, y quizás el más revelador, es un diagnóstico. Lo llaman la radiografía del día a día. Suena a un ejercicio de introspección, pero a nivel de equipo. Lo es. Y es muy sencillo en su planteamiento, pero muy potente. Se pide a cada miembro del equipo que durante una semana normal anote sus tareas y las clasifique en 2 columnas. Vale. La primera es enfoque actual. Ahí va todo lo reactivo, apagar fuegos, reuniones imprevistas, interrupciones, tareas que se hacen por pura inercia. El día a día que te come. Eso es. Y la segunda columna es enfoque deseado. Ahí se apuntan las tareas proactivas, las que están directamente ligadas a una meta, las que hacen avanzar un proyecto importante. Me surge una duda con esto. Suena a un ejercicio útil, pero también a algo que la gente podría, maquillar un poco por miedo a que su jefe vea que dedican el 80% del tiempo a apagar fuegos. Es una objeción muy pertinente, sí. Mencionan las fuentes cómo se crea un entorno seguro para que este diagnóstico sea honesto y no un simple teatro. Sí, y lo abordan de frente. Insisten en que el liderazgo debe comunicar de forma explícita que este ejercicio no es para evaluar a las personas, sino para evaluar el sistema. Ah, vale. El mensaje debe ser: no queremos buscar culpables, queremos encontrar los cuellos de botella que nos frustran a todos. Si el equipo percibe que el objetivo es mejorar el proceso y no señalar a nadie, la honestidad aumenta drásticamente. El resultado de esta radiografía suele ser un shock para todos, al ver de forma gráfica en qué se les va el tiempo y la energía. Una vez que tienes esa radiografía y todo el equipo es consciente del problema, el siguiente paso que se propone es traducir las tareas a objetivos. Y aquí se introduce el famoso acrónimo SMART. El famoso SMART, sí. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. Eso es. Sí, pero van un paso más allá de la simple definición. El verdadero cambio está en la formulación. ¿A qué te refieres? Pongamos un ejemplo que aparece en el material. Un equipo que prepara licitaciones públicas. La tarea tradicional sería preparar la documentación para la licitación X. Vale, una tarea sin más. Es una tarea, no un objetivo. ¿Y cómo se transformaría en un objetivo SMART? Pues un buen objetivo SMART sería entregar el expediente completo de la licitación X, revisado y sin errores de versiones, 48 horas antes de la fecha límite para tener margen de reacción ante imprevistos. Ostras, ¿ves la diferencia? Claro. No es solo añadir una fecha. Ese 48 horas antes lo cambia todo. Lo cambia todo, porque ya no vale con el caos de última hora. Te obliga a replantearte el cómo lo haces. Te obliga a ser más eficiente.
Exactamente. Ese pequeño añadido te fuerza a buscar formas de trabajar más inteligentes, quizás a crear una carpeta única en la nube con control de versiones en lugar de mandar 20 correos con adjuntos. O a usar una IA. O a usar una IA para que busque en licitaciones anteriores cláusulas similares y te ahorre horas de relectura. El objetivo, bien formulado, es el motor que impulsa la optimización del proceso. Pero tener un objetivo SMART no sirve de nada si se queda en un documento guardado en una carpeta que nadie mira. Totalmente. Supongo que el siguiente paso lógico, según las fuentes, es hacerlo visible para todo el mundo, ¿no es así? Absolutamente. De ahí el siguiente pilar, la gestión visual. El lema es muy simple. Lo que no se mide, no se mejora. Y lo que no se ve, se olvida. Tiene toda la lógica. La herramienta clave aquí es un panel de control o dashboard, visible para todo el equipo, ya sea en una pantalla en la oficina o como página de inicio en el navegador. ¿Y en ese panel qué se pone? ¿Los objetivos SMART tal cual? Se ponen los indicadores clave de desempeño, los KPIs, que miden el progreso hacia esos objetivos. Ah, vale. Y aquí la guía insiste en no caer en la parálisis por análisis, con 20 métricas que nadie entiende. Se trata de elegir 2 o 3 que sean vitales. Lo esencial. Sí. Siguiendo con los ejemplos, para el equipo de ventas podría ser el tiempo medio de entrega de presupuestos. Para un equipo técnico, el número de incidencias resueltas en el primer contacto. Son números que cuentan una historia por sí solos. Ya. Cuando esos datos están a la vista de todos, la cultura de la conversación se transforma. ¿En qué sentido se transforma? Pues que si el panel muestra que el tiempo de entrega de presupuestos está subiendo peligrosamente, la pregunta en la reunión deja de ser ¿quién tiene la culpa de este retraso? ¿Qué es lo que suele pasar? Automáticamente pasa a ser ¿qué está fallando en nuestro método? El formulario es muy complicado, nos falta información del cliente, ¿qué podemos ajustar para que esto no vuelva a pasar? ¿Se pasa de la búsqueda de culpables? Que es destructiva, a la resolución colaborativa de problemas, que es constructiva. Entendido. Tenemos el diagnóstico, los objetivos claros y un panel para ver si vamos bien. Pero la inercia. La inercia es muy poderosa. ¿Cómo se asegura uno de que todo este esfuerzo no se diluya en un par de meses y se vuelva a los viejos hábitos? Para eso, el último punto que proponen los documentos es establecer rituales de seguimiento. Me gusta la palabra ritual porque implica una práctica consciente, repetida, que crea cultura. Sí, no es solo una reunión. Exacto. Son rutinas diseñadas específicamente para combatir esa inercia. ¿Y qué tipo de rituales proponen? El principal es una reunión semanal, los lunes, pero que no tiene nada que ver con las reuniones tradicionales. Es muy breve, de 15 o 20 minutos, y de pie, para fomentar la agilidad. Ah, una stand-up meeting. Eso es. No es para contar lo que se hizo la semana pasada, sino para mirar el panel de KPIs y responder a 3 preguntas. ¿Vamos bien encaminados hacia los objetivos? ¿Qué obstáculos tenemos? ¿Y cuál es la prioridad número 1 de esta semana para mover los indicadores en la dirección correcta? O sea que alinea a todo el equipo. Y evita que la semana se organice en función de quién grita más fuerte o de la última urgencia que ha entrado por correo. Y también mencionan la idea de los dueños de objetivo, ¿verdad? Sí, y es un concepto muy potente para fomentar la autonomía. Consiste en asignar a una persona del equipo la responsabilidad no de una tarea, sino de un KPI concreto. Interesante. Esa persona no tiene que hacer todo el trabajo, pero sí es la encargada de monitorizar ese indicador, de dar la voz de alarma si se desvía y de facilitar la conversación para encontrar soluciones. Reduce la dependencia de la dirección. Totalmente, empodera a los miembros del equipo. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, el diagnóstico, los objetivos, el panel y los rituales, el cambio fundamental parece consistir en dejar de preguntarse ¿cuál es el siguiente paso que dice el manual? Y empezar a hacerse, casi de forma obsesiva, una pregunta diferente. ¿Qué resultado necesito lograr y cuál es la forma más inteligente y eficiente de llegar hasta ahí? Esa es la esencia. Has destilado perfectamente el núcleo de la propuesta. Es un cambio de... Es un cambio de la obediencia a un proceso a la responsabilidad sobre un resultado. Claro. Y solo cuando una persona o un equipo operan con esa claridad meridiana, la tecnología, y muy en especial la inteligencia artificial, deja de ser una amenaza o una tarea más en la lista. Pasa a ser otra cosa. Se convierte en lo que realmente es un acelerador de resultados espectacular.
Es entonces cuando puedes decirle con confianza a una IA, ayúdame a reducir el tiempo de este proceso redactando este informe basado en estos datos. Y la IA se convierte en una extensión de tu propia mente. Una extensión de tu mente orientada a objetivos. Exacto. Es un enfoque fascinante, y aunque todos los documentos se centran claramente en el entorno profesional, en equipos y empresas, mientras hablábamos, no podía dejar de pensar que esto trasciende las paredes de una oficina. Totalmente de acuerdo. Esta forma de pensar tiene implicaciones mucho más amplias. Y esto me lleva a una última reflexión. Es una reflexión inevitable y, la verdad, muy poderosa. Si tomáramos esta misma mente de objetivos y la aplicáramos con honestidad a nuestra vida personal, ¿cuántos de nuestros procesos diarios, esas rutinas y hábitos que hacemos en piloto automático, descubriríamos que son pura inercia? Muchísimos, seguramente. ¿Qué actividades que llenan nuestras agendas dejaríamos de hacer mañana mismo si nos diéramos cuenta de que no contribuyen en absoluto a ningún resultado que de verdad, en el fondo, nos importe?